El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones presenta Historias de Farmacéuticos, una profesión familiar, cuando la pasión pasa de generación en generación. Obviamente intento seguir todo lo que él me enseñó, pero en este momento es más difícil. Él era un farmacéutico de preparados, hacía preparados, solucionaba muchas cosas. Pensá que mi papá se instaló acá antes del año 1970, donde la población era de 2.000 habitantes y eran 3 médicos en Iguazú. Entonces era muy diferente, estábamos de turno, y hablo en plural porque nosotros somos una familia que siempre compartimos todo, con mi mamá que es nutricionista y mi hermana que es óptica y contactóloga. O sea, somos todos profesionales de la salud. Y bueno, mi papá se iba de paseo a Cataratas con nosotras y lo venían a buscar porque hacía falta un medicamento. Y él venía al pueblo. Hoy yo tengo una farmacia 24 horas, entonces nadie tiene que ir a buscarme porque tengo colegas que colaboran conmigo en la tarea. Pero obviamente la impronta que dejó mi papá es bastante fuerte. Él fue distinguido varias veces mientras estuvo acá en Misiones y también ejerció la profesión en Mar del Plata, donde también fue distinguido, fue parte de la cooperativa, era muy activo, participaba de todas las cosas, siempre estaba al día. En esa época los precios, obvio no existía internet, llegaban por el manual farmacéutico. Y él lo primero que hacía era leer el manual farmacéutico y las novedades. Estaba siempre al día. Hoy es prácticamente imposible estar al día como estaba él en esas cosas. Y bueno, siempre sabía un poco más que lo que había que saber. Así que es una impronta muy importante el legado de papá. Yo quería venir a vivir a Iguazú y sigo queriendo vivir en Iguazú. Y le digo, papi, ¿qué estudio? Porque quería estudiar ciencias contables, me gusta mucho la administración. Y me dijo, ¿por qué no estudias farmacia que ya tenés el camino hecho? Bueno, sí, ¿por qué no? Y realmente creo que fue la mejor decisión de mi vida. No es que yo nací queriendo ser farmacéutica, pero en realidad me encanta la profesión, la desarrollo con amor. Cada día siento que elegí la profesión justa, me gusta muchísimo, tanto el mostrador como la administración. Es fantástico la relación con el paciente, las generaciones, porque al haber tenido mi papá tantos años la farmacia y ahora yo también, tenemos generaciones, por ejemplo, que venían los abuelos, venían los padres y ahora vienen los hijos que tienen entre 20 y 30 años. Eso es una satisfacción que no hay cómo expresarla. Bueno, la farmacia es un eje en mi vida, es mi hobby, es mi dedicación, es mi amor, es todo. Para mí la farmacia es todo, yo desarrollo absolutamente todo, la creatividad, la inventiva, el marketing, la administración, todo se puede aplicar en la farmacia, incluso el tema de la estética. La farmacia te permite desarrollar muchísimas cosas, cuidar la salud del prójimo, indicarle cómo tiene que ingerir los alimentos, porque no se resume solo a medicamentos. También uno puede ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Entonces, para mí, la función del farmacéutico es sumamente importante. Obvio que hoy, con la cantidad de clientes que hay que atender para tener una ganancia, no todo el público es atendido por el farmacéutico, pero quien solicita, sí, y tiene una atención de calidad y profesional. Mira, yo creo que aprendí a leer los nombres de los medicamentos porque vivíamos, bueno, acá en Iguazú, yo tenía 5 o 6 años y lo ayudábamos a papá siempre, o sea, decía, bueno, tráeme tal cosa, y yo iba, buscaba el medicamento y se lo alcanzaba mientras él estaba conversando con quien hubiese venido a la farmacia. Entonces, desde chiquita estaba entre los medicamentos. Para mí el olor a medicamento es olor a la vida.
Bueno, él formó parte de muchas comisiones, tanto él como mamá formaban parte del Mozarteum. Mi papá formó el Aeroclub acá en Iguazú porque a él le gustaba mucho volar, era su pasión. Así que hicieron el Aeroclub, también Cineclub. Estuvieron en muchas cosas que se organizaron, pero después no tuvieron continuidad. Por distintas razones, como todo acá en Iguazú, que nos quedamos sin el Iguazú en concierto, sin la FAM, esas cosas pasan en esta comunidad lamentablemente. Mis abuelos vivían acá en Iguazú y mis padres estaban en Córdoba y tenían una farmacia. Y venía a instalarse un farmacéutico. Entonces mi abuela les dijo, ¿por qué no vienen a Iguazú y se instalan ustedes? Porque acá no había farmacia. Entonces, bueno, el que pega primero pega dos veces. Y vinieron y se instalaron. Después se instalaron 2 farmacias que cerraron y después me instalé yo. O sea, formo parte de la historia también. Mi farmacia, la farmacia Cataratas, es la segunda en este momento en Iguazú. O sea, la primera es la farmacia Iguazú, que es la de papá, y la segunda es la Cataratas, que es mía. ¿Se mantuvieron en el tiempo? ¿Cuál es el secreto de eso? Y el secreto es amar la profesión, de todas formas, independientemente de los resultados económicos, cosa que no es muy sencilla, porque en la frontera es difícil, todo es muy variable, varía de un día para otro. Vos estás vendiendo muy bien y al día siguiente cambia algo y paraste no hay más dinero en el pueblo. Al pararse la parte económica deja de haber dinero en el pueblo y bueno, el turismo provee un poco, pero es más lo que genera la comunidad. Yo estudié en Rosario y papá estudió en Córdoba. Papá compró 300 rosas, no me preguntes de dónde las sacó porque acá en Iguazú 300 rosas y le entregó a cada cliente que vino porque su hija se había recibido. Fue realmente muy muy lindo. Y bueno, no sé, yo nunca sentí una diferencia. Nosotros conversábamos las cosas y sacábamos cuál era la mejor opción entre los dos y hacíamos lo que llegábamos siempre a un acuerdo. Creo que la currícula farmacéutica debería actualizarse. Pienso que aprendemos muchísimas cosas muy importantes, pero que para personas que van a desarrollarse en la farmacia comunitaria no son tan útiles como podrían enseñarnos otras cosas. Yo me reía cuando aprendíamos los nombres de las drogas y no aprendíamos los nombres de los medicamentos, los nombres comerciales, porque cuando empecé a trabajar yo tenía cierta experiencia en la farmacia, pero ya estaba viviendo en Rosario, hacía 7 años, porque a mí me llevó 7 años la carrera, me había olvidado algunas cosas y había empleadas que sabían más cosas en el mostrador que yo. Entonces eso considero que es una deficiencia en la forma en que aún hoy se está dictando la carrera de farmacia. Estar en el mostrador es un placer, intercambiás con quienes vienen, siempre te cuentan experiencias, vos con los años podés colaborar en algo, no sé, me parece una experiencia sumamente enriquecedora el mostrador. Papá trabajaba todos los días, sin falta, y hacía lo que había que hacer. No se limitaba, papá trabajó hasta los 87 años, y siempre haciendo lo mismo, por ahí un poco más lento, pero él tenía una constancia y un cuidado en su trabajo que era realmente admirable. Nosotros nos fundimos en el 2000 a un nivel que no te lo puedo transmitir y sin embargo él siguió viniendo a la farmacia todos los días y atendiendo de la misma manera. Eso realmente es una cosa que me marcó muchísimo. Por eso te digo, independientemente de lo económico, es una tarea loable la nuestra. Para mí el mayor desafío es que la gente diga que fue bien atendida en nuestras farmacias, en cualquiera de las dos. Que se sienta atendida y no despachada. Para mí eso es lo más importante, la atención al público y la manera. Obvio que cuidamos el stock, la limpieza, el orden, todo lo que hay que cuidar.
pero lo más importante es la manera en que atendés a la persona que viene, o que está enferma o que tiene un enfermo en su familia. Iguazú es para mí el lugar ideal para vivir, más allá de todas las falencias que tenemos como comunidad. Tenemos bastantes, no las voy a nombrar, pero a mí me gusta mucho vivir acá porque el hecho de estar en una frontera como esta te permite acceder a una civilización como es Brasil, que es muy distinta, tienen muy distintas formas de vida, o Paraguay, que también es diferente. Vos en media hora estás en Brasil o en Paraguay, y acá tenés la calma que te permite vivir tranquilamente, que tenés árboles, que podés ir a correr a un lugar con sombra y arbolado, y nunca te aburrís porque salís a la calle y nunca ves las mismas caras. Siempre hay turismo, hay gente diferente paseando, y los requerimientos de los turistas son diferentes, no es que siempre vienen con lo mismo. Tenés desafíos diferentes en la atención.